Déjenme, yo les comparto pantalla y ya. Ok. Allí están viendo entonces la presentación. Sí, profe. Entonces vamos a hablar de la hemoglobina. Ustedes pues han oído mencionar la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Qué han oído hablar de la hemoglobina? Ole. Hemoglobina, sí. Sí. ¿Qué han oído hablar de la hemoglobina? Es lo que componen, es lo que es nuestras células sanguíneas. Las células Y sanguíneas. tiene que ver con su función de mantener oxígeno para suministrar al cuerpo. Bueno, esa es la función entonces de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína en primer lugar. Y la función de esta hemoglobina es el transporte de oxígeno a todo el organismo. ¿Listo? Esta hemoglobina, pues la vamos a encontrar que está dentro de unas células que llamamos glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos se llaman así porque sí, parecen glóbulos y además de eso son rojos, como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿no? Aquí están viendo estos. Los glóbulos rojos tienen una forma así como de pan de bono sin hueco, como ustedes lo pueden ver en este caso, miren aquí. ¿Ya? Y esa forma tiene una lógica, esa forma no es una forma aleatoria de esas células, sino que se necesita que tengan esa forma para poder que ustedes ya vieron circulatorio, ¿no es cierto? Hablaron de venas, arterias y todo eso, ¿o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la subdivisión más chica del sistema circulatorio? Capilares. Los capilares, ¿sí? ¿Y los capilares tienen capa muscular? Hola. ¿Tienen o no? No. ¿Puedes repetir? No lo tienen. Entonces los capilares, ¿sí? Las venas se van, venas y arterias se subdividen, ¿sí? Y a su vez esto se subdivide en otros dos, y a su vez esto en otros dos, y así sucesivamente, hasta que llegamos a los capilares que tienen una formita así. Tienen el endotelio, ¿no? Y básicamente eso es lo que tiene. Y una capita aquí de tejido conectivo que es la lámina propia.
Entonces los glóbulos rojos se organizan ahí así, mire, por eso es que tienen esa forma así de disco bicóncavo, porque ellos se van uniendo uno y otro y van pasando de a unito, así van haciendo una fila para ir pasando a lo largo de esos capilares. Y de esa manera, pues el oxígeno que llevan al interior, pues cae acá a los tejidos. Ellos liberan el oxígeno a los tejidos. Esa es la razón de ser de la forma de los glóbulos rojos. De hecho, hay una gran cantidad de enfermedades que se dan porque esos glóbulos rojos pierden esa forma. Vamos a hablar al final de esta clase de una de esas enfermedades. Pero hay varias en donde si ellos pierden esa forma, pues ya no van a poder atravesar por los vasos capilares. Y entonces, ¿qué pasa con estos tejidos? Pues estos tejidos se van a quedar sin oxígeno. Y ustedes saben que el oxígeno es fundamental para el metabolismo celular, ¿no? Entonces, estos glóbulos rojos se especializan en tener hemoglobina. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. La hemoglobina tiene una hermana menor, digámoslo así, que es la mioglobina. Es otra proteína muy, muy parecida en la estructura, pero más no así en la función. Mientras que la hemoglobina es un transportador, ¿sí? La mioglobina es un almacenador. A eso sí, ¿de qué? ¿Qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. ¿Qué almacena la mioglobina? Oxígeno. ¿Listo? Son proteínas conjugadas. ¿Qué quiere decir proteínas conjugadas? Complejas, o sea que tienen una parte proteica y tienen una parte no proteica, ¿sí? A esa parte no proteica, ¿sí? Es la que conocemos con el nombre de grupo hemo. ¿Listo? Grupo hemo. Y ese grupo hemo a su vez está formado por una parte orgánica que se llama la protoporfirina 9. Y a esa protoporfirina 9 está unido un átomo de hierro en estado de oxidación +2. ¿Listo? Y estos son los que se van a encargar realmente del transporte de oxígeno, este grupo hemo. Pero lógicamente ese grupo hemo tiene que estar en una ubicación determinada, en una posición, para poder que el oxígeno se una allí. Por eso es que se necesita la parte proteica que la vamos a llamar la parte globina. Entonces de allí viene el nombre de hemoglobina. ¿Sí? Entonces la parte globina es una proteína que para el caso de la hemoglobina tiene 4 de esas globinas, o sea, tiene 2 cadenas que llamamos cadenas alfa y 2 cadenas que llamamos cadenas beta. Son las 4 globinas que tiene. Cada cadena alfa tiene un total de 141 aminoácidos y unido a esa cadena alfa está un grupo hemo. Y en cada cadena beta tenemos que tiene una longitud de 146 aminoácidos con su correspondiente grupo hemo. Y ya la hemoglobina como tal, ¿sí? La hemoglobina como tal es la unión de esas 4 cadenas. 2 alfa, 2 beta, que el peso molecular equivale a 64.500 daltons, ¿sí? Y pues como son 4 cadenas, es un tetrámero, ¿sí? Las cadenas son diferentes, entonces ya hablamos de que es un heterotetrámero. O sea que la hemoglobina es una proteína que tiene, ¿hasta qué nivel estructural? Ole. ¿Cuaternario? Hasta estructura cuaternaria, exactamente. ¿Sí? Por su lado, el otro lado, la mioglobina, que les dije que es un experto almacenador de oxígeno, la mioglobina tiene una sola cadena de 153 aminoácidos, ¿sí? Un poquito más larga que las alfa y las beta. Esa cadena pesa 17.000 daltons. Es una proteína monomérica,
Pero a esta parte globina también está unido un grupo hemo. En este caso, el grupo hemo sirve para retener el oxígeno, más no para transportarlo, ¿sí? Entonces, hay una cosa bien particular y es que esta cadena de la mioglobina con la cadena alfa y con la cadena beta comparten muchísimos aminoácidos, o sea, son muy homólogas, y además de eso, estructuralmente tienen prácticamente la misma forma, a pesar de que tienen diferente cantidad de aminoácidos y diferentes aminoácidos. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, la estructura bioquímica. Lógicamente, la mioglobina llega hasta nivel estructural solamente de estructura terciaria, ¿sí? Hay una cosa muy importante en la función. La hemoglobina, les he dicho entonces que es un muy buen transportador. ¿Ustedes qué esperan de un transportador? ¿Cuál es la función de un transportador en la vida cotidiana? Llevar cosas de un punto a otro. Llevar cosas de un punto a otro. Exactamente, eso sería un buen transportador. Si el transportador, ustedes mandan las cosas y nunca las entregan, ¿qué piensan ustedes de ese transportador? Que no es bueno. Que no es bueno, que no es un transportador, sino más bien un ladrón, ¿no es cierto? Porque si nunca entregó las cosas, pues no hizo el trabajo. Entonces la hemoglobina es un transportador de oxígeno. Como es un transportador, entonces la hemoglobina tiene que cargarse de oxígeno, o sea, recibir el oxígeno, ¿en dónde? Pues en los pulmones, ahí recibe el oxígeno, y tiene que entregarlo. ¿En dónde lo va a entregar? En el resto del organismo. Doctor, una pregunta, donde dice arriba de hierro más 2 con carga más 2, ¿qué dice? ¿Proto qué? Protoporfirina 9. Aquí. Sí. Listo. Bueno, entonces tengan presente eso, que es un muy buen transportador. Por el contrario, la mioglobina no es buen transportador, ¿sí? Entonces, hay una palabrita que tenemos que manejar aquí. El ser bueno o mal transportador depende de algo que se llama afinidad. ¿Listo? Depende de la afinidad, que se define como cuán fácil le queda a el transportador recibir lo que va a transportar, ¿sí? Y el interés que tiene por eso. Si lo recibe y no lo entrega, ¿será un buen transportador? No, ¿no es cierto? ¿Tendrá mucha afinidad por lo que recibió? No. No. Claro que tiene mucha afinidad. Ah, Si lo mentira. recibe y no lo entrega, quiere decir que quedó con él. Se la robó, sí. O sea que es O muy sea, la afín. globina tiene mucha afinidad. Vamos para allá. Si el transportador recibe lo que va a transportar y lo entrega tal cual sin ningún problema, ¿tiene mucha afinidad por lo que va a entregar, por lo que va a transportar? No. Poca, ¿ok? Entonces, de esa forma vamos a definir la afinidad aquí, en la hemoglobina. La baja afinidad es recibir y entregar. Alta afinidad es recibir y no entregar, o entregar mucho menos de lo que se recibió. ¿Estamos? Entonces eso sería la mioglobina. Y Entonces, la la hemoglobina, la cadena alfa, serían con 141 aminoácidos estarían presentes en los pulmones y la beta estaría presente en el resto del cuerpo. No. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, les dije. O sea, la estructura de la proteína tiene tanto las cadenas alfa como las cadenas beta. Por eso es, ¿se acuerdan de la estructura cuaternaria o no?
Estructura cuaternaria es una proteína formada por varias estructuras terciarias. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿y la mioglobina es terciaria? la mioglobina llega hasta tercera porque es una sola cadena de aminoácidos solamente. ¿Estamos? Felipe, ¿te queda claro? Ole. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí ya lo van a entender un poquito mejor. Entonces, la hemoglobina, que es una proteína, repito, que tiene estructura cuaternaria, o sea, que tiene varias unidades. ¿Cuántas? 2 cadenas alfa, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Se especializa en transportar oxígeno. O sea que su capacidad de transporte de oxígeno depende de la afinidad que tenga por el oxígeno. Si es muy afín al oxígeno, es mal transportador. Si es poco afín al oxígeno, es buen transportador. Porque puede recibir, le va a costar recibirlo porque es poco afín, ¿sí? Pero así como lo recibe, también lo suelta, ¿sí? Mientras que una molécula que tenga mucha afinidad, quiere decir que lo recibe y no lo suelta. Eso es. Hola. Hola, profe. Hubo un pequeño corte allí. Tranquilo. Ujú. Eso, Sí, hubo un pequeño corte y me sacó. Listo. Entonces, ¿eso está claro de lo que es, lo que hace la hemoglobina? ¿O alguien todavía tiene dudas en ese sentido? No. Bueno, perfecto. Entonces, matemáticas. Entonces, miren, la cantidad de glóbulos rojos que tenemos normalmente en la sangre estos son billones americanos, son 5 millones, o sea, de 5 a, de 5 a 6 millones por mililitro de sangre, ¿sí? Cada glóbulo rojo, ¿sí? Cada glóbulo rojo tiene esto más o menos de moléculas de hemoglobina. 280 millones de moléculas de Doctor, hemoglobina. entonces sería el billón de Estados Unidos, el billón Sí. americano. Sí, sí, sí. El oxígeno, cada molécula de hemoglobina tiene 4 cadenas, dijimos, ¿no es cierto? Otra vez me volvió a sacar el internet. Un grupo hemo. ¿Me están oyendo allí? Sí, profe. ¿Y están viendo las diapositivas, la imagen? No, no. No, profe, está como cargando. Sí, es que no sé qué pasó. Me sacó. ¿Allí? ¿Nada? Y ahora sí. Ahora sí, profe. Ok. Bueno. Entonces les decía que cada cadena tiene un grupo hemo y cada grupo hemo puede transportar una molécula de oxígeno. Entiendan una molécula de oxígeno como esto, ¿no? O 2. Entonces, si en cada glóbulo rojo hay 280 millones de moléculas de hemoglobina, entonces, y cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿sí?
Entonces, al hacer la multiplicación de la cantidad de glóbulos rojos por la cantidad de moléculas de hemoglobina por la cantidad de oxígeno que pueden transportar, nos da esto. Que en la sangre se pueden transportar 5.6 por 10 a la 18 moléculas de hemoglobina, de oxígeno, o 5.6 por 10 a la 20 moléculas de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Por cada 100 mililitros de sangre. O sea, es una cantidad astronómica, una cantidad grandísima, ¿sí? De moléculas de oxígeno. Y esa cantidad de moléculas de oxígeno la necesitamos siempre porque el oxígeno, ¿cuál es el papel del oxígeno? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es tan importante el oxígeno para nosotros? Tanto así que 3 minutos sin oxígeno y estamos fregados. Pues será porque lo necesitamos para hacer todos los procesos de nuestro cuerpo, ¿Cuáles procesos, Sebastián? digamos, para que las células puedan mantenerse y para que los órganos funcionen y para que todo funcione necesitamos oxígeno para iniciar toda la serie de cascadas de procesos químicos. Bueno, ¿Sí o entonces no? el oxígeno, más o menos, o sea, como que es una definición así muy general, pero que no puntualiza. Pero bueno, vamos a puntualizarla, Sebastián, no hay problema, tranquilo. Entonces, el oxígeno, ¿sí? En la tabla periódica, ¿qué habíamos dicho del oxígeno? ¿Qué resalta en el oxígeno según la tabla periódica? Es muy electronegativo. Que es un elemento muy electronegativo, o sea, Que tiene mucha energía. ¿qué quiere decir que es muy electronegativo? Capacidad de robar electrones. Exactamente, le gustan los electrones, ¿sí? Al oxígeno le gustan los electrones. Entonces, el oxígeno lo necesitamos porque vamos a ver por ahí el próximo semestre un proceso que se da en la mitocondria, si esto es la membrana mitocondrial, entonces aquí hay unos complejos proteicos por los cuales llegan electrones, ¿sí? Que los llevan unas moléculas transportadoras de electrones, y estos electrones empiezan a moverse a lo largo de estos complejos. En ese proceso de que los electrones se mueven, entonces se libera energía. En ese proceso de movimiento, saben que los electrones, pues ya lo hemos hablado, son energía. Esa energía sirve para que se alimente un gradiente de protones, o sea, salen protones acá, entonces los protones se hacen acá mucho y acá poquito, lo cual hace que esos protones traten de entrar, ¿sí? Entonces salen protones por allí, por aquí, por aquí, y los protones van a tratar de entrar. Y no pueden entrar por la membrana, entonces acá hay una proteína grandotota por la cual entran esos protones. Al entrar por esta proteína grandota, le dan tanta energía a esta proteína que esta proteína, ¿saben qué puede hacer? Agarra ADP más fosfato inorgánico y hace ATP. Y del ATP se han oído hablar, ¿o no? Sí, ¿Qué es? energía. Es la moneda energética de la célula. Entonces, con esto es que funcionamos. O sea que es para esto que necesitamos el oxígeno. ¿Y por qué necesitamos el oxígeno? Porque al final de acá de la cadena de electrones, pues los electrones se movieron, quedaron acá, y los electrones no pueden andar por ahí sueltos porque son peligrosísimos. ¿Sí? Yo siempre les digo que los electrones, para que se den cuenta de lo peligroso que son si andan sueltos, son más peligrosos que una balacera en un ascensor. Entonces, el oxígeno molecular se queda con esos electrones, y adivinen en qué se convierte ese oxígeno. Cuando recibe electrones, recibe también dos protones por átomo y oxígeno, y se convierte en agua. Para eso es que necesitamos el oxígeno. ¿Listo? Y esta es la mejor forma que tenemos nosotros para producir ATP, para esa energía que estamos consumiendo en los alimentos, terminar convirtiéndola en la moneda energética. Obviamente, si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues disminuye la producción de ATP
y como dice Sebastián, no vamos a poder hacer ningún proceso a nivel celular y entonces la persona que deja de producir energía, ¿qué le pasa? Pues se muere. ¿Estamos? Estamos. Entonces, esa es la importancia del oxígeno. Y tenemos que tenerlo claro para poder entender por qué es tan importante la hemoglobina, porque si no llevamos oxígeno a los tejidos, pues vamos a tener problemas. Vamos a volver a la parte bioquímica de la proteína. Entonces, la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta que tenemos aquí es la estructura de la cadena beta, ¿sí? Entonces, aquí estaría el aminoácido 1, o sea que aquí, ¿qué grupo pongo? Si este es el aminoácido 1, ¿qué grupo funcional pongo aquí? Amino. Exactamente, aquí pongo el amino. Y miren que acá está el aminoácido 146, que es el aminoácido último. O sea que, ¿qué grupo pongo aquí? Carboxilo. Un carboxilo, ¿sí? El comienzo y el final de la proteína. Cada puntito me representa los enlaces peptídicos, pues para los 146 aminoácidos. Y miren que la molécula tiene aquí, ¿sí? Ese grupo que es el grupo hemo, ¿sí? Ahí es donde ella va a transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces la hemoglobina serían 2 de estas y 2 cadenas alfa. Por el contrario, la mioglobina, mírenla, aquí está, pues aquí también no están numerados, pero sí podemos decir que es una estructura terciaria porque aquí hay un extremo, ¿sí? Y el otro extremo, ¿dónde está el otro extremo? Bueno, el otro extremo está por allí. Ahí me lo ayudan a buscar. Entonces, acá está, mírenlo. Acá está el otro extremo. Entonces, esta molécula es muy parecida a la que acabamos de ver y aquí tiene el grupo hemo, solo que la mioglobina es solamente esta, ¿sí? No tiene más, mientras que la hemoglobina son 4 como estas. Si nosotros, entonces el cuento aquí es la cadena alfa, la cadena beta y la mioglobina. ¿Listo? Si nosotros superponemos la estructura de esas 3 moléculas, miren lo que sucede. Aquí están superpuestas esas 3 estructuras. ¿Listo? Entonces, los motivos de estructura secundaria solamente tienen hélices alfa y por ende, pues asas y giros que las conectan. Entonces, miren, en azul, pues que no es un azul, es como un moradito. Estaría la cadena alfa de la hemoglobina. En violeta, ¿sí? Que es el más intenso, el moradito más claro, más intenso, estaría la cadena beta y la mioglobina estaría en verde. ¿Sí? Entonces miren que hay regiones que se superponen casi que perfectamente. Hay algunas variaciones, como por ejemplo en este lado de acá, no es que queden tan bien superpuestas. Estas aquí queda sola. Acuérdense que la mioglobina tiene 153 aminoácidos. La hemoglobina, la beta tiene 146 y la alfa 141, entonces lógicamente. Pero son muy parecidas las 3 estructuras terciarias, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. ¿Ya? La secuencia de aminoácidos varía, ¿sí? Hay muchos aminoácidos en los cuales coinciden, pero hay muchos también en los cuales se diferencian. Y este que tenemos aquí, pues va a ser el grupo hemo. Todas tienen ese grupo hemo, por eso son proteínas complejas. ¿Cómo está constituido ese grupo M? ¿Sí? Esto no es aromático, no es que tenga benceno, pero ¿cómo está constituido? Por todo esto que ustedes ven de carbonos, hidrógenos y nitrógenos y oxígenos que se llama la protoporfirina 9. Todo esto que está en negro es la protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9, ¿sí? Tiene se le forman estos 4 anillos. Anillos de 5 átomos heterocíclicos porque tienen un nitrógeno allí.
A esos anillos se le llaman anillos pirrol, tal cual como está aquí escrito. Entonces, como son 4, entonces se dice que el grupo hemo es un tetra de 4 pirrol. ¿Ok? Cíclico. Y miren algo particular en los pirrol. Y es que aquí me queda un nitrógeno, acá me queda otro nitrógeno, otro nitrógeno, otro nitrógeno. Entonces quedan 4 nitrógenos. Y acuérdense que el nitrógeno también es bastante electronegativo. No tanto como el oxígeno, pero también le gustan los electrones. Entonces estos 4 nitrógenos pueden interactuar con un átomo de hierro. ¿Cuánto es la valencia del hierro? ¿Ah? Pues, profe, 2 y 3, pero supongo 2. La valencia. Esos son los números de oxidación. La valencia, ¿qué era? Son 2 los últimos electrones en la capa, en la última capa. Los últimos electrones en la última capa son 2, ¿sí? Pero resulta que ese hierro en la penúltima capa tiene 4. Por eso es que está entre los elementos de transición. Y entonces ese hierro, él puede utilizar esos 6 electrones. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo los utiliza? Miren, aquí utiliza 4 electrones. Uno para interactuar con este nitrógeno, otro para interactuar con este nitrógeno, otro para este y otro para este. Y le quedan 2 electrones. Entonces, por eso es que hablamos de que este hierro está en estado de oxidación más 2. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando tenemos... Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué pena, es que no escuché. ¿Por qué? Porque él tiene para trabajar 6 electrones. Sí. Entonces, está trabajando con 1 con los nitrógenos y le quedan, pues, son 4. ¿Cuánto le quedan? Y le quedan 2. Ya, ok, Listo. gracias. Ahora, tengan presente eso. Si tenemos solamente la protoporfirina 9, o sea, el tetrapirrol, pues con estos grupos, que las protoporfirinas se diferencian en los grupos que tengan aquí. Son grupos propionato, grupos etilo, grupos vinilo, ¿ok? En esos grupos es que se diferencian. O sea, que hay protoporfirina 10, hay protoporfirina 8, 7, 1, hay varias protoporfirinas. Y todas coinciden en el tetrapirrol y en lo que van a variar es en los grupos laterales. Cuando a la protoporfirina se le acopla el átomo de hierro, entonces ahí es que la vamos a llamar grupo hemo, ¿ok? Mientras no tenga acoplado el átomo de hierro, solamente se le llama protoporfirina. Entonces, ese hierro es el que se va a encargar de unir el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, aquí tenemos una molécula de hemoglobina sin oxígeno, que la vamos a llamar deoxihemoglobina. Entonces, la deoxihemoglobina tiene esta histidina que, acuérdense que el azul está aliado a un nitrógeno, esto sería el grupo imidazol de la histidina, y miren que esta histidina está interaccionando con el hierro. O sea que este hierro estaría los 4 electrones con que está interaccionando con los nitrógenos, ¿sí? Y por acá estaría con la histidina interaccionando. Entonces este hierro en esta situación, ¿qué tiene aquí? Más 1. ¿Sí? Porque interacciona con esta histidina para poder estar fijo allí en la molécula. Cuando llega un átomo de oxígeno, con ese electrón que tiene el hierro allí, miren lo que hace. Une a la molécula de un átomo, no, la molécula de oxígeno, une a la molécula de oxígeno. ¿Ok? Con este. Y miren claramente, el verde es el átomo de hierro, que aquí la posición en la cual está queda como alado hacia la parte de abajo. Y miren que cuando llega el oxígeno es como si lo alara hacia la parte superior. ¿Sí ven la diferencia entre esto y esto?
Ahí está más centrado, ¿no? Exactamente. ¿Y eso lo logró quién? Este que está aquí, que es quién? La molécula de oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, que la hemoglobina agarra una molécula de oxígeno, aquí estamos viendo el grupo hemo, miren los 4 nitrógenos del hemo. Y entonces el átomo de oxígeno, claro, como aquí este oxígeno, el oxígeno llegó así, o sea que era, cuando se une por aquí con el hierro, aquí se unió con el hierro, entonces, ¿qué pasa? Pues este enlace de acá desaparece y este oxígeno me queda cargado negativamente, ¿sí o no? Entonces ahí aparece este nitrógeno y hace un enlace de hidrógeno con ese oxígeno. Este nitrógeno es ¿de dónde? De otra histidina, que a esta la vamos a llamar la histidina distal, ¿sí? Distal porque está más alejada del grupo hemo, pero al tener esta carga negativa, entonces interacciona y me neutraliza temporalmente a ese átomo de oxígeno que estaba cargado negativo. ¿Sí? Y de esta manera es que el oxígeno viaja en la hemoglobina hacia los tejidos. Entonces, a esta la vamos a llamar la histidina proximal, que es la que me mantiene el grupo hemo en la posición, ¿sí? Y a esta, que es la que me neutraliza, digamos, al oxígeno cuando se forma el enlace peróxido, entonces la vamos a llamar la histidina distal. ¿Eso está claro? Sí. Profe, sin que sea neutralizada, es histina distal, ve, histina proximal y cuando ya es neutralizada, No, es que es no es la distal. misma, no es la misma histidina. No es la misma histidina. Esta es una histidina. La distal estaría por acá, mira. Acá estaría la histidina distal. ¿Bien? Esta es la proximal, que es cuando no ha llegado el oxígeno, entonces tiene unido hacia el átomo de hierro. ¿Estamos? La distal está acá, Sí. no está haciendo nada. Llega el átomo de oxígeno, entonces esto, como tú ves, se mueve hacia la parte superior. Y la distal está aquí. ¿Sí? Este movimiento hace que ahora por el átomo de oxígeno quede cargado negativamente y entonces mira lo que sucede. Se acerca a la distal y entonces ahora sí se forma el nexo entre la distal y el átomo de oxígeno. Profe, ¿podría Entonces, explicar, doctor, me hay podría explicar mejor lo de la porfirina? lo de la porfirina, ¿cómo así? Es que ahí no dice porfirina o porfirín, como sea. Sí, pues es lo que te expliqué acá. Es que a mí como estoy con datos porque hay un daño masivo del internet en el sector, entonces a veces se traba. Pero esto te lo expliqué ahorita. Ah, ya. La protoporfirina, cuando le estoy hablando acá, esta protoporfirina 9, pues es este mismo y es esta misma. Y entonces, por eso les expliqué aquí. Esto lo alcanzaste a escuchar, que los pirroles, los nitrógenos que interactúan con el átomo de hierro y que hablamos de los 6 electrones del hierro. ¿Sí o no, Felipe? Sí, ¿En doctor. serio? ¿Ya? Ahora, esto que les expliqué acá, que fue lo primero, precisamente para que me entiendan esto. Entonces, ¿cómo a ver, le quito yo toda lo que ya le rayé a esto? Para que- Entonces, esta es la porfirina, esta señora. Que entonces en esta parte de acá atrás, si lo quieren ver en la parte de atrás, lo que pasa es que no puedo pues aquí representarlo, pero por acá atrás estaría una histidina. Y por acá arriba estaría la otra histidina, si lo quieren ver de esa manera, que es esto mismo. Aquí está la porfirina y esta es la histidina
proximal, que el nitrógeno de este grupo imidazol está interaccionando con el hierro. No hay oxígeno. Ahora, llega la molécula de oxígeno. El hierro aquí tenía un electrón todavía disponible. Entonces, ese electrón interactúa con el oxígeno. Les decía que si el oxígeno llegó así, porque esto es una molécula de oxígeno, cuando interactúa este átomo de oxígeno por acá con el electrón del hierro, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente este enlace desaparece. ¿Y qué pasa con este oxígeno? Adquiere una carga negativa. ¿Estamos o no? Sí, doctor. Como este adquiere una carga negativa y por acá está la histidina proximal, la distal está, la proximal está acá. Entonces ahora esta es la que me va a interactuar con el oxígeno para estabilizar a ese oxígeno de tal manera que así es como ese oxígeno va a viajar en la hemoglobina. Entonces, por eso esta hemoglobina la llamamos de oxihemoglobina, o no tiene el oxígeno todavía, y a esta la llamaríamos la oxihemoglobina. ¿Que cómo quedaría el oxígeno en esa oxihemoglobina? Pues unido de esta manera. Ahora sí está claro. Sí, doctor. Profe, ya se va como condensando, ¿cierto? O sea, como O sea, pegando. la proteína es como si cerraras un poquito la mano. Tuvieras la mano abierta y la cerraras un poquito. Cuando tiene oxígeno, se comprime un poco la proteína. Sí, ¿Estamos o no? sí. Bueno, entonces, sí, en el átomo de hierro, pues vamos a tener un fenómeno de resonancia con el oxígeno unido. ¿Sí? La resonancia consiste en que el hierro estaría así, más 2, y aquí, más 3, si se rompe el enlace que les decía. ¿Sí? Pero la histidina distal, al hacer aquí la interacción, ¿sí? Pues nos estabiliza esta estructura, porque esto no puede andar así, la hemoglobina, por todo el organismo con ese oxígeno así. Acuérdense que el oxígeno es peligrosísimo, entonces tiene que estabilizarse para poder que llegue a los tejidos. ¿Estamos? Bueno, entonces, miren, aquí está la estructura de la hemoglobina. Entonces tenemos una cadena beta, otra cadena beta, las amarillas, y la rosa y la roja serían las cadenas alfa. Y miren que en cada una de ellas está los grupos hemo. O sea que eso que les mostré acá y aquí está ocurriendo en cada una de estas. O sea que ¿cuántas moléculas de oxígeno van unidas aquí? En esta hemoglobina. A ver si me han entendido. Hola. ¿Ah? ¿Cuántas moléculas de oxígeno van aquí pegadas? Si esta es la oxihemoglobina. 4. ¿Ah? Van 4 moléculas. Una pegada aquí, otra pegada acá, de la forma que ya les expliqué, otra pegada aquí y otra pegada acá. ¿Estamos? Sí, profe. Esto es otra forma de representar, ¿no? La estructura cuaternaria de la proteína, las amarillas, las cadenas beta, las rosa, roja, las alfa. Y entonces miren esto que ustedes ven en negro aquí, que es pues el grupo hemo, que en este caso de esta de acá quedó por la parte de atrás y en este también. Entonces, la unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Y a la mioglobina depende de qué? De la concentración de oxígeno. ¿Cómo medimos la concentración de oxígeno siendo el oxígeno un gas?
Hola, es una pregunta. Por presión. Presión parcial. Claro, lo que medimos es la presión parcial. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la principal complicación que tienen las personas sintomáticas con COVID-19 y por qué hay que meterlos a una UCI? Por los microcoágulos que dañan los riñones, los pulmones. Y entonces, ¿cuál es el síntoma que tienen esas personas? Tú ves a una persona así y dices, ay, no, usted hay que meterla a la UCI porque tiene microcoágulos que le están dañando los pulmones. Los síntomas son Dificultad respiratoria. Ah, eso es lo que tú ves, dificultad respiratoria. Eso es lo que ves en la persona. Y por eso es que la persona se queja, no puede respirar y entonces por eso hay que llevarla a la UCI. Ah, ya le hacen los exámenes y entonces encuentran los microcoágulos. ¿Sí me entiendes? Entonces, la dificultad respiratoria. ¿Y saben por qué es la dificultad respiratoria? Porque los alvéolos son unas bolsitas así. ¿Ya vieron pulmón? Sí, ¿no es cierto? En el pulmón hay una serie de bolsitas así, que son los alvéolos. Esas bolsitas, lo único que hay aquí es el epitelio alveolar. ¿No? Lo único que hay aquí es el epitelio alveolar. Y esto, aquí lo único que hace llegar es aire. ¿Sí? Esto es un alvéolo normal. Entonces, lo mismo sería en este caso y acá y acá. Y en ese aire, ¿cuánto viene de oxígeno? ¿Cuánto es el oxígeno en el aire? Como el 21%. Exactamente. ¿Mm? Entonces, esa es la cantidad de oxígeno que llega allí. Ahora, por aquí viene un vaso capilar. Y por este vaso capilar vienen pasando los glóbulos rojos. Así en filita, como les decía yo. Y como aquí hay bastante oxígeno, entonces el oxígeno pasa acá, donde la presión de oxígeno es menor. Y ese oxígeno lo toma ¿quién? La hemoglobina de esta manera que ya les expliqué. ¿Sí? Lo toma allí. Eso es como ocurre normalmente. En el COVID-19, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo que dice Felipe, entonces los microcoágulos, la reacción inflamatoria, esto se llena acá de células, de fluidos, y entonces la cantidad de oxígeno que llega ya es menor. Y además la cantidad de glóbulos rojos que están pasando también se disminuye. Y entonces eso conlleva ¿a qué? A que la cantidad de oxígeno que entra a los glóbulos rojos sea muchísimo menor. Y eso es lo que lleva a la insuficiencia respiratoria. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la hemoglobina llega al alvéolo, ¿cómo estamos de oxígeno? Estamos de oxígeno full. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina que tenemos nosotros se llama la hemoglobina A. Esta que les he estado hablando, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Listo? La afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno no es alta, es baja. ¿Qué quiere decir que la afinidad sea baja? Que ella casi no le gusta el oxígeno para agarrarlo. Pero cuando llega al alvéolo, esto está lleno de oxígeno. O sea que lo agarra sí o sí. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque hay mucho. Como hay tanto, de todas maneras, así ella no tenga mucha afinidad, lo agarra porque lo agarra. Y es más, ahorita algo que les voy a explicar, nos aseguramos de que llegue la hemoglobina así, con baja afinidad por el oxígeno. Le pegamos otra molécula, que ahorita les explico eso, el 2,3-DPG, que también le ayuda a que baje la afinidad por el oxígeno.
Porque necesitamos que cuando la hemoglobina llega al alvéolo, que está con mucha cantidad de oxígeno, llegue con baja afinidad. ¿Para qué? De todas maneras se va a cargar bastante de oxígeno. Y necesitamos que salga de allí cargada de oxígeno y con baja afinidad para el oxígeno. ¿Por qué? Para entregarlo. Para poder- Exactamente, para poder que lo entregue, porque si, imagínense que la hemoglobina llega aquí al alvéolo con mucha afinidad por el oxígeno y eso está ahí lleno, saturado de oxígeno, pues se va a cargar rapidito de oxígeno y sale del alvéolo para acá, para los tejidos, con mucha afinidad por el oxígeno. Pregunta, ¿lo entrega? No, porque se encariñó con el oxígeno. Exacto, no porque se encariña, esa es una buena definición, ¿sí? ¿Y eso nos sirve a nosotros? No, Eso no es un buen negocio, simplemente ¿por qué? Porque no lo va a entregar y lo que necesitamos es que lo entregue. Pregunto, ¿eso está claro para todos? sí. O sea, Entonces, profe, tiene que tener la afinidad suficiente para agarrarlo, pero también para su, la, para exactamente, exactamente, Isabela, muy bien. Entonces, miren, aquí lo que tenemos es en el eje Y la fracción de saturación, o sea, la cantidad de oxígeno que toma la hemoglobina. Y acá la concentración de oxígeno. Entonces, miren que a baja presión de oxígeno la saturación es muy baja, ¿sí? Pero a medida que va aumentando, la saturación se hace en muy poquito espacio de tiempo, de concentración de oxígeno, perdón, de 25 a 50, miren cómo la saturación aumenta exponencialmente prácticamente. ¿Listo? Y ya llega, después del 75, ya está prácticamente que saturada toda la hemoglobina con oxígeno, después de 75 torr de presión de oxígeno. ¿Sí? Y pues si llegamos a 100, que es lo que pasa en el alvéolo, pues miren que se satura totalmente la hemoglobina. O sea, se satura rápido, ¿sí? A medida que va aumentando la concentración de oxígeno. Pero miren la que está en negro. La que está en negro es la mioglobina. Que les dije que la mioglobina no es transportadora. Entonces miren la mioglobina. A una presión muy bajita de oxígeno, mírenla ya cómo está. ¿Sí? Se satura rápidamente de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la mioglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. Entonces, en presiones muy bajas de oxígeno, es bueno tener mucha afinidad. ¿Por qué? Porque pues se puede captar el oxígeno, pero el problema es de que si se capta con esa afinidad tan alta, tampoco se entrega. ¿Estamos? Mientras que la hemoglobina se demora un poquito más, necesita que la presión de oxígeno aumente un poco, pero, porque no es tan afín, pero eso nos asegura que lo pueda entregar. ¿Sí? Entonces miren que la P50, o sea, la presión de oxígeno a la cual el 50% de las moléculas de mioglobina están cargadas con oxígeno, se adquiere a los ¿qué? A los 2 torr de presión, o sea, a muy bajita presión de oxígeno. Mientras que la P50 para la hemoglobina a los 26 torr de presión. 13 veces más de presión de oxígeno se necesita para que la hemoglobina llegue a la P50. Pero al final, pues si hay mucho oxígeno, pues ambas llegan al 100% de saturación. ¿Esto está claro? Sí, profe. Ahora, eso es para cargarse de oxígeno. ¿Sí? Entonces, miren la situación. Ahora, el transporte de oxígeno. Ya dijimos que transportar era tomar en un lugar y dejar en otro lugar. Entonces, miren lo que sucede. Si la hemoglobina se carga de
a los 100 torres de presión, pues está cargada, saturada totalmente, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la mioglobina. Ahorita les explico el azul. Miren, la mioglobina, si fuera transportador de oxígeno, como es tan afín por el oxígeno, miren lo que entrega en los tejidos. Esto es lo que ella entrega, 7%. Mientras que miren la hemoglobina lo que entregaría, 66% del oxígeno. ¿Listo? La hemoglobina, como son 4 cadenas, tiene un fenómeno que ya les voy a explicar, que se llama el fenómeno de cooperatividad. ¿Saben en qué consiste la cooperatividad? Cooperatividad. ¿Que se ayudan entre ellas? Que se ayudan entre ellos, eso es ser cooperativo. Entonces tenemos 4 cadenas de hemoglobina, las 2 alfa y las 2 beta. ¿Listo? Entonces, llega el oxígeno a esta molécula. Llegó aquí el oxígeno. Cuando llegue el oxígeno a esta molécula, se une, estos números que voy a poner son arbitrarios, se une con un grado de dificultad 10. ¿Sí? Entonces, grado de dificultad 10. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Cuando el oxígeno se une a esta molécula, la molécula se mueve, se modifica su estructura. ¿Se comprime un poquito? Exactamente, ya vimos que tiene un movimiento, sufre un movimiento. Y esa molécula, como ustedes ven, está unida. Si llegó aquí, vamos a explicarlo con este esquema mejor. Llega aquí y se une con un grado de dificultad 10 el oxígeno. Entonces, esta, miren que está interactuando con la roja y está interactuando con la rosita. Entonces, lógicamente, ese cambio estructural lo siente esta, ¿sí o no? Y también lo siente la de acá. Y a su vez, estas están interactuando con la amarilla. Entonces, aquí se unió con un grado de dificultad 10, pero al moverse y mover a la roja, entonces el oxígeno aquí en la roja ya se va a pegar más fácil, que es con un grado de dificultad 8. ¿Sí? Entre más grande el número, mayor dificultad. Pero cuando se une el oxígeno a esta, pues esa me genera cambio en la amarilla y en la amarilla clara. ¿Sí? Cambio estructural y entonces pues, esta ya tiene oxígeno. A esta de acá, el oxígeno se va a unir con un grado de dificultad 6. Pero cuando a esta se le une el oxígeno, también sufre el cambio conformacional que pues lógicamente afecta a esta de acá y me afecta a la rosa. Pero la rosa ya recibió el cambio conformacional de esta y de esta. Y entonces en la rosita el oxígeno se va a ir a unir con un grado de dificultad 4. ¿Estamos? A ese fenómeno es el que le llamamos el fenómeno de cooperatividad. ¿Sí? El ligando se va a ir uniendo más fácilmente a medida que van cargándose de oxígeno las otras subunidades. ¿Eso está claro? Sí, Repetir. Ok. Entonces, ese fenómeno... Profe, Dime. o sea que digamos, por su cooperatividad, o sea, como por la cooperación entre ellas, es que, digamos, no se daña tanto la estructura de, pues, cuando se unen. No. La estructura no se daña. No es de eso que estoy hablándoles. Es de la facilidad que tiene de unirse el oxígeno. Por ser cooperativa, entonces eso facilita que el cargue del oxígeno sea ¿Casi? rápido. Y como el cargue del oxígeno es rápido, ¿sí? La afinidad por el oxígeno ni aumenta ni disminuye y eso es lo que le facilita luego poder entregarlo en los pulmones, en los tejidos, perdón.
¿Y cuánto libera? Libera 66% del oxígeno que cargó. Cuando vieron circulatorio, ¿cuánto oxígeno lleva la sangre venosa? ¿La sangre venosa no tiene oxígeno? ¿Vieron circulatorio o no? Es que nosotros no lo vemos por sistemas, profe, pero sí ella lleva un poquito, ¿no? No es, El no es totalmente 40, la oxigenada. sangre venosa lleva más o menos un 40% de oxígeno. ¿Ya ven por qué? Porque la arterial que va al 100% de oxígeno no entrega todo el oxígeno, libera solamente el 66%. Y entonces ya cuando se regresa como sangre venosa, pues entrega ese, pues lleva ese 40% aproximadamente. Profe, o sea, que se podría decir que, digamos, como el oxígeno se une de manera rápida, entonces, digamos, la hemoglobina no se encariña tanto. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí. Ah, sí, claro. Ok. Ahora miren esta gráfica azul. Esto es un transportador hipotético no cooperativo. Entonces comparen la azul con la rosa. ¿Sí ven? En primer lugar, miren lo que demora para llegar al 100% de saturación. ¿Sí ven? Esto sí va a llegar al 100%, pero esto sigue así hasta que llega acá. O sea, ¿a qué presión de oxígeno? Una presión altísima de oxígeno llegaría a cargarse al 100%. Ese es un primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? Que precisamente como no se satura tan rápido a esas presiones de oxígeno, entonces cuando llegue a los tejidos, miren lo que puede liberar de oxígeno solamente. Solamente el 38%. Más o menos casi que un poquitico más de la mitad de lo que libera la hemoglobina. O sea, en conclusión, este fenómeno de la cooperatividad es fundamental para que la hemoglobina sea un excelente transportador de oxígeno. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Ese silencio, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué otra vez, profe, por favor? Ok. Miren la gráfica y verán que no tienen problema. Entonces, vamos primero con la mioglobina. Mioglobina es una sola cadena. Es una sola cadena. Aquí no hay cooperatividad. En una sola cadena no puede haber cooperatividad. ¿Eso está claro? Sí. Listo. La mioglobina se satura rápidamente de oxígeno, ya lo habíamos visto acá. ¿Sí o no? A 2 todos de presión ya se ha llenado el 50% de las moléculas. ¿Listo? Porque tiene una alta afinidad por el oxígeno. Pero precisamente el hecho de tener una alta afinidad por el oxígeno, como ya lo dijo Isabela, pues se encariña con él. Y cuando llega a los tejidos, miren, lo entrega, no solamente entrega el 7% de lo que lleva. O sea, ¿es un buen transportador? No. Es un pésimo transportador, porque se queda con lo que tiene que entregar. ¿Eso está claro para todos, sí o no? Sí. Sí. Vamos al caso de la hemoglobina. La hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno y nos aseguramos por ese 2,3-DPG que ahorita les voy a explicar, de que llegue con baja afinidad por el oxígeno. Pero la hemoglobina son 4 cadenas. Y esas cadenas interactúan entre ellas porque están en contacto. Aquí lo pueden ver, ¿sí o no? Sí, profe. Y ya vimos que si se pega el oxígeno, hay un cambio conformacional, ¿sí o no? Mírenlo aquí. Esto, por eso les había explicado esto.
¿Ustedes qué creen? Si esto se mueve cuando llegue el oxígeno, ¿se moverá toda la molécula? Sí, Claro, ese cambio se va a ver en toda la molécula. Entonces, si se me mueve esto aquí, este hemo, ese cambio se va a sentir en todo esto. Y miren que esto acá está interaccionando con la rosa. O sea, que el cambio que le pase a esto lo va a sentir la otra molécula también. ¿Estamos o no? Sí, profe. sí. Ok. ¿Y lo de la cooperatividad me lo entendieron? ¿Sí o no? Yo no lo entendí, profe. Bueno, Yo tampoco. entonces pónganle cuidado. Si me acaban de decir que entienden que si se pega el oxígeno aquí, eso me mueve a esta amarilla, ¿sí o no? Sí. Listo. La amarilla está en contacto con la roja. Entonces, Felipe, si tú tienes con tu mano derecha agarrada a tu mamá o a alguien en tu casa, tienes agarrada allí y te jalan a vos de la mano izquierda fuerte, ¿la persona que tienes agarrada sentirá ese jalón o no? Sí. Ok. Entonces, el cambio que se presenta en la amarilla lo va a sentir la roja. ¿Estamos o no? Sí. Entonces, cuando la Sí. roja siente ese cambio, eso le aumenta un poco la facilidad de unir oxígeno. Entonces, el oxígeno aquí se pregó con un grado de dificultad 10, y vuelvo y le repito, eso es un número arbitrario, puedo poner 100, 10.000, 50.000, pero es para que entiendan la... Entre más alto el número, mayor dificultad. Entonces, aquí se pegó con un grado de dificultad 10. Acá, por el cambio que se tradujo de aquí a acá, entonces se va a pegar con un grado de dificultad 8. ¿Te queda claro, Felipe, o no? Sí, doctor. Ahora, si se pega aquí con un grado de dificultad 8, cuando esta se le pega el oxígeno, ¿se mueve o no? También. También. ¿Afecta a la amarilla o no? ¿Amarilla Sí. clara? Sí. Sí. Y entonces la amarilla clara se le va a pegar el oxígeno todavía más fácil, con un grado de dificultad 6. A la rosa, entonces, mira, se ve afectada por la amarilla clara y en menor grado por la roja. O sea que a la rosa se pega facilito, con un grado de dificultad 4. A eso es lo que llamamos cooperatividad. Hay un proceso de colaboración entre las unidades para el pegue del oxígeno. ¿Eso queda claro o no? Sí, A los que me habían dicho que no habían entendido, ¿les queda claro? Necesito escucharlos. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede? La mioglobina se carga facilito de oxígeno. La hemoglobina, a pesar de ser de cooperativa, se demora un poquito más. Pero ¿dónde se van a cargar de oxígeno? En los pulmones. ¿Y cómo estamos de oxígeno en los pulmones? Es abundante. Es abundante. Pues el sitio donde mayor cantidad de oxígeno vamos a encontrar dentro del cuerpo es en los pulmones. Entonces, por más baja afinidad que tenga, ¿se termina cargando de oxígeno en los pulmones, sí o no? Sí, pero más lentamente que la mioglobina. Más lentamente, pero se carga. ¿Sí o no? Bueno. Ahora, ellas van con baja afinidad a los tejidos. ¿Sí? Lo que pasa es que esta gráfica quedó como al contrario, pero es por lo de las presiones. Se cargaron de oxígeno en los pulmones. Ahora, mírenlo en retroceso. Van a los tejidos. La presión de oxígeno en los tejidos, pues es menor. Entonces, miren lo que pasa. La mioglobina en los tejidos, como tiene baja afinidad por el tejido, entonces, por el oxígeno, ¿cómo va la hemoglobina de oxígeno en el glóbulo rojo? Este es el glóbulo rojo. Aquí va 100% de oxígeno. Y acá en el tejido, pues miren, a medida que va bajando las presiones, mírenlo hacia acá. Entonces, digamos que llegue a un tejido que esté al 50%. Ya saben ustedes lo de los gradientes, ¿no es cierto?
Ujú. El oxígeno se va a mover ¿de a dónde? De donde está más concentrado a donde De está menos afuera, sí. concentrado. Entonces se va a salir del glóbulo rojo y se viene para el tejido. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí, Si la molécula que trae el oxígeno tiene mucha afinidad por el oxígeno, ¿ese oxígeno se libera fácilmente para acá? No. No, Aquí está el cuento, miren la mioglobina. Solamente se libera un 7% del 100% que ella traía, si fuera la mioglobina transportadora. Miren con la hemoglobina, como la afinidad por el oxígeno es baja, entonces lo suelta fácilmente. Y sale acá. ¿Cuánto se libera? 66%. 66. Y eso se puede lograr gracias a que es cooperativa en su funcionamiento. Ahora, este que está en azul es un transportador como la hemoglobina, pero sin cooperatividad. Es hipotético porque no existe en la naturaleza, pero es para entender el funcionamiento de la hemoglobina. Como no es cooperativo, en primer lugar, cargarse de oxígeno le va a costar. Por eso, miren que no llega al 100% de saturación al valor al cual de la presión de oxígeno, al cual la hemoglobina sí se llena. ¿Sí? Entonces necesitaría, él va a llegar, esta gráfica sigue subiendo, él va a llegar al 100%, pero por acá. ¿Y cuánto presión de oxígeno por acá? Será 1000 o más, no sé cuánto sea. ¿Estamos allí claros? Ujú. Y si va a entregar este hipotético no cooperativo a entregar oxígeno, pues no lo va a entregar fácil. Entonces miren lo que logra entregar solamente 38%. O sea, conclusión, la cooperatividad en la hemoglobina es un factor determinante para su eficiencia como transportador. ¿Eso está claro para todos, sí o no? sí, profe. Profe. Listo. Ahora, miren, descanso versus ejercicio. Si estamos descansando, ¿sí?, no haciendo nada, el consumo de oxígeno en los tejidos, ¿qué tal es? Bajo. El consumo de oxígeno en los tejidos es bajo, pues sí, normal, digamos. Pero si estamos haciendo ejercicio, Alto. alto, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de oxígeno que debe llegar a los tejidos cuando estamos en el ejercicio debe ser mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Estamos o no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces miren lo que sucede. Voy a ampliarla un poquitico. Entonces acá tenemos presión de oxígeno y acá tenemos la fracción de saturación. Entonces miren que cuando estamos descansando, ¿sí?, la cantidad de oxígeno en los tejidos es mayor porque no lo estamos utilizando. Por ende, lo que se entrega de oxígeno en los tejidos va a ser menor, 45%. ¿Sí? Mientras que cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí?, la cantidad de oxígeno en los tejidos es menor porque lo estamos gastando. Entonces, miren lo que se entrega en ejercicio. Se aumenta a un 45 y 21 sería un 66%. O sea, en otras palabras, la cantidad de oxígeno que salga de los glóbulos rojos, esto es un glóbulo rojo, hacia los tejidos, depende de la concentración de oxígeno en los tejidos. Pregunto, a ver si me han entendido. Si aquí tenemos 100% y aquí en este tejido hay 100% de oxígeno, ¿se entrega oxígeno
No. No, Si aquí debe hay estar mal. 90, se entrega. Si aquí hay 80, si Sí. aquí hay 50, si aquí hay 30. ¿En cuál de esas situaciones se entrega mayor cantidad de oxígeno en el tejido? No está en En 30%. 30, O sea, cuando hay 30, conclusión. cuando es Felipe, más ¿cuál es la bajo. conclusión allí? A menor cantidad de oxígeno en los tejidos, mayor cantidad que se entrega de los glóbulos. Perfecto, perfecto. Si eso me lo entendieron, créanme que avanzamos muchísimo. ¿Estamos? Sí. Si vamos con una hemoglobina, unos glóbulos rojos que estén pues bien saturados de oxígeno al 100%. Aquí estamos hablando de condiciones normales. Voy a ponerles una condición patológica, pero teniendo en cuenta esto normal. Entonces, vámonos a lo del COVID, la insuficiencia respiratoria que se da. Como hay insuficiencia respiratoria por los coágulos, la reacción inflamatoria, toda esta cuestión, o sea, ¿qué quiere decir insuficiencia respiratoria? Que los glóbulos rojos no están saliendo de los pulmones con 100%, están saliendo con menos. Entonces, una persona que esté saturando al 90%, una persona que esté saturando al 90%. A ver. Entonces, su glóbulo rojo aquí, ¿qué quiere decir? Que va solamente con 90% de oxígeno. ¿Estamos? Y acá, en el tejido, esa persona va caminando por la calle. Si vamos caminando, ¿estamos en descanso? No. No del todo. Definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces, si va caminando por la calle, esa persona, ¿sí? Acá, entonces está necesitando oxígeno, porque su presión de oxígeno ha bajado, digan ustedes, a un 30, un 40%, ¿sí? Pero la cantidad de oxígeno que va por la sangre no es del 100. Entonces, ¿a quién le irá mejor caminando? ¿A una persona que esté saturando al 100 o a una persona que esté saturando al 90? ¿A quién qué, profe? Perdón. ¿A quién le va mejor desde el punto de vista funcional? A una ¿De persona que quién recibe vaya, más? saturando al 100 y está haciendo ejercicio, ¿funcionará mejor que una persona que está saturando al 90 y esté haciendo ejercicio? Sí, ¿no? Sí, Sí. ¿Ya? Le va mejor a esa persona. Entonces, ¿me entienden el punto? Si una persona está con insuficiencia respiratoria por COVID y va caminando porque la persona no tiene ni idea de que ella está en esa situación, ¿sí? ¿Hay posibilidad de que termine desmayada en la calle? Sí. Y eso ha pasado muchas veces. Si me comprende, la persona se desploma, y se desploma es ¿por qué? Porque está saturando al 90, al 80, al 70. Por eso, cuando una persona está con una saturación del 90 para abajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevarla al Un hospital y respirador. meterla a la UCI porque necesita oxígeno, o al menos ponerle oxígeno. ¿Ahora sí les queda claro esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Ok. Ok, bueno. Entonces, como esa hemoglobina, el pegue del oxígeno es cooperativo, ¿sí? Entonces, esta proteína, como todas las proteínas, sufre unos cambios en su estructura cuaternaria, porque es una proteína con estructura cuaternaria, debido a el pegue del oxígeno. ¿Listo? Entonces, miren aquí estos dos dibujos. Son la hemoglobina aquí sin oxígeno y acá con oxígeno. ¿Se ven iguales?
No. Similares. Vamos a jugar al jueguito ese que están poniendo por Facebook y salían los dominicales de la prensa. Son ligeramente diferentes. Busquemos las diferencias. A ver, díganme en diferencias. En el centro está más Pues, separada. La de Primera, aquí, ¿sí ven? Rotación. Ese La rotación. hueco está más cerca. central. El amarillo ¿Sí? está más. Miren esta cosita El de aquí. amarillo está más. Ajá, Miren esta ahí de se aquí, logra ver el ¿no? rosadito y en cambio en el otro no. Exactamente. Miren esta patita. Y el amarillo, que es más clarito, también está como un poquito. Ajá. Exactamente. ¿Sí? Miren esta otra patita de acá. Y el rosado. Miren este rosadito aquí. También. Esto de aquí que son como una Y. Acá esa Y no está clara. Y podríamos seguir buscando y vamos a encontrar una gran cantidad de diferencias. Miren esta otra zona de acá. ¿No? Y esta se ve más, como más compacta, ¿sí? Que esta de acá se ve un poquito más abierta, ¿ok? Entonces, a eso es que me refiero. O sea, la unión del oxígeno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta tiene oxígeno y esta no tiene oxígeno. Entonces, la unión del oxígeno me genera unos cambios conformacionales que son los que me explican todo esto que les he venido diciendo acá. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, las proteínas que tienen esa característica, ¿sí?, de cambiar de forma por la unión de un ligando se les llama proteínas alostéricas, ¿sí? Las proteínas alostéricas, entonces, como en el caso del alosterismo, ¿sí?, son proteínas que al unirse al ligando cambian de forma y van a pasar de una forma más de menor afinidad por el ligando, ¿no? Una forma de menor afinidad por el ligando, a la cual hace muchos años se le definió como forma T, de tenso, y una forma de mayor afinidad por el ligando, porque estoy hablando en general, porque no solamente es para la hemoglobina, esto lo vamos a necesitar el próximo semestre también, ¿sí? Que se le llama la forma R, de relajada. Entonces la oxihemoglobina es la forma R acá y la deoxihemoglobina es la forma T. Ahora, para poder que esas proteínas permanezcan, bueno, y esta proteína permanece en un equilibrio entre la forma T y R. Aquí hay un equilibrio. Pero cuando es en ausencia de ligandos, ¿sí?, en ausencia de ligandos, el equilibrio está desplazado hacia la forma T. Si esto lo llevamos hacia a la hemoglobina, entonces, en ausencia de oxígeno, ¿cuál de las dos formas prevalece? Pues la forma T de la hemoglobina, o sea, la deoxihemoglobina. ¿Estamos? ¿Sí o no? Prevalece la desoxi. Como está aquí, la forma T, la forma de menor afinidad por el ligando es la que prevalece en ese equilibrio en el cual no hay ligando. ¿Listo? Ahora, la proteína tiene dos sitios para unión de ligandos diferentes. Tiene el sitio que vamos a llamar el sitio activo, que es donde se une el ligando, vamos a llamarlo principal, que para el caso de la hemoglobina sería el oxígeno. Y tiene otro sitio que se va a llamar el sitio alostérico, en donde se une el ligando que vamos a llamar modulador.
Este ligando es el que me va a condicionar a la proteína, ¿sí? A que tenga mayor afinidad. Ese ligando modulador me puede disminuir la afinidad por el ligando principal, o me puede aumentar la afinidad por el ligando principal. ¿Eso está claro? Entonces son dos moléculas diferentes. El ligando principal, que en el caso de la hemoglobina sería el oxígeno, que es el ligando que ella tiene que transportar. Pero hay otro ligando, otra molécula, que se le pega en un lugar diferente a donde se pegue el oxígeno y puede generarle dos situaciones a la proteína. Puede hacer que se vuelva más afín por su ligando principal o puede ser que se vuelva menos afín. ¿Hasta allí me han entendido? Sí, profe. Si ese ligando alostérico o modulador o efector alostérico, también le pueden decir, lo que logra es disminuir la afinidad por el ligando principal, lo vamos a llamar un inhibidor alostérico. Y si ese ligando alostérico lo que logra es aumentar la afinidad por el ligando principal, lo vamos a llamar activador alostérico. ¿Estamos o no? Sí, profe. Condición sine qua non para que una proteína la podamos llamar alostérica es que sea una proteína compleja, o sea, una proteína que tenga estructura cuaternaria. ¿Listo? Entonces, esos moduladores pueden ser o activadores o inhibidores. ¿Listo? Entonces, el pegue del oxígeno, la unión del oxígeno a la hemoglobina y la liberación del oxígeno a la hemoglobina, como es algo tan importante para las células, para el organismo, entonces está sujeto a regulación por un ligando alostérico, por ligandos alostéricos. ¿Listo? En el caso de la hemoglobina, ¿sí? Que tiene, pues, lógicamente el fenómeno de cooperatividad, ¿sí? En el caso de la hemoglobina, ese ligando alostérico, los ligandos alostéricos que tiene, todos son inhibidores. O sea que lo que hacen es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina va a los pulmones, se le va a unir el ligando alostérico inhibidor, que se une aquí, en esta parte central. ¿Sí? La hemoglobina va así, ya de por sí tiene baja afinidad por el oxígeno. Y ese ligando inhibidor todavía la vuelve menos afín por el oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos que ella llegue al oxígeno, al pulmón con muy poca afinidad, de tal manera que se va a cargar porque la cantidad de oxígeno en el pulmón es muy alta, ¿sí? Pero va a salir con baja afinidad por el oxígeno. Y eso va a permitir que lo pueda liberar en los tejidos. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Entonces, el ligando alostérico, ya les había dicho, es una molécula que se llama el 2,3-difosfoglicerato. ¿Listo? Y es un inhibidor alostérico. Entonces, hay dos modelos, que estos se los voy a explicar en detalle el próximo semestre, porque esto lo vamos a retomar para enzimas. Para explicar esto, pues matemáticamente, por ahora se los menciono solamente, el modelo de Monod-Guayman-Changué y el modelo de Koslan-Nemeti-Filmer. ¿Listo? Son dos modelos matemáticos para explicar cómo es que se puede dar esa interacción. Entonces, miren, de manera general, en el modelo de Monod, entonces la idea es que hay un equilibrio entre los dos estados. ¿Sí ven? Miren las flechitas, esta parte central. Esto de acá no le pongan tanto, pero a esto sí. Y miren que el equilibrio, la flechita más grande está ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia los cuadritos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma T y esta es la forma R. Entonces, en ausencia de ligandos, en este caso el oxígeno, ¿sí?
Miren hacia dónde está desplazado el equilibrio, hacia el estado T, o sea, está favorecido T. Empieza a llegar oxígeno. Entonces, aquí se está dando el fenómeno de cooperatividad. A medida que va llegando oxígeno, la molécula se va cargando de oxígeno, ¿no es cierto? Se va a ir cargando de oxígeno. Y lo va haciendo en T. Pero a medida que va uniéndose el oxígeno, entonces miren lo que va pasando con el equilibrio. Miren esta flechita. Chiquita, ahora mírenla aquí. Más grande. Ahora mírenla aquí. Más grande. Y ahora mírenla aquí. Ya se invirtió la cosa. O sea que, ¿qué está diciendo? Que vamos pasando, haciendo la transición del estado T al estado R. A medida que va aumentando el ligando, entonces se hace la transición del estado T al estado R. ¿Sí? Cuando ya está completamente llena de oxígeno, entonces se invierte el equilibrio que estaba inicialmente desplazado hacia T. Acá el equilibrio está desplazado hacia R. Pero miren que T también tiene oxígeno, pero está en mucha menor cantidad. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ese es el modelo de Monod, así de manera general. Entonces, el modelo de Monod plantea que son cambios en estructura cuaternaria. Es un modelo de todo o nada, por eso se le llama modelo concertado. ¿Por qué? Porque la proteína puede estar o en T o en R, pero ustedes no ven aquí proteína TR, o sea, no ven cuadrito y bolita, no. Porque como son cambios en estructura cuaternaria, o se queda en el estado T o pasa al estado R, toda la molécula, no una sola subunidad. ¿Estamos claros en eso? Sí, doctor. Sí, profe. Ahora, en el modelo de Koslan, que es este, es para explicar lo mismo. Pero Koslan, ¿sí?, dijo lo siguiente. Igual, la cooperatividad está allí inmersa y en ausencia de él dijo, no hay ningún equilibrio entre T y R. La proteína está en T o está en R, una de las dos. No hay equilibrio. Y entonces, si está en T y llega el ligando, entonces miren lo que pasó aquí. Era cuadrito, llegó el oxígeno y entonces miren, esta se volvió R y esta es una cosa ahí entre T y R, esta de aquí, porque no es ni cuadrito ni es bolita, y esta de acá está en T. Por la cooperatividad, entonces se va pegando más fácilmente el otro oxígeno y más fácilmente el otro oxígeno. Y miren que el equilibrio entre estar completamente T y en los estados intermediarios se va desplazando hacia ¿dónde? ¿Sí? Hacia el estado, va aumentando hacia el estado R. Aquí esta flechita quedó al contrario. ¿Sí? Entonces, al final toda la proteína pasaría en R. Pero a diferencia de este de acá, no es que se hayan cambios en estructura cuaternaria. Aquí los cambios están ocurriendo a nivel de ¿qué? De estructura terciaria. ¿Estamos? En este caso de acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque esto es la estructura cuaternaria. Entonces miren que me cambió una subunidad. Una subunidad que tiene hasta estructura terciaria. Esta sufre pequeños cambios, me cambia la otra subunidad, ¿no? Entonces, el modelo de Koslan, ¿sí?, es de cambios en estructura terciaria. Esos son los dos modelos que llevan ya más de 50 años, ¿sí?, desde que se propusieron por allá en 1900. El de Monod fue en el año 1965 y el de Koslan en el año 1966. Y todavía perduran, son los dos modelos para explicar cómo funcionan las enzimas alostéricas. Cuando estemos en el próximo semestre, pues les voy a explicar con más detalles esta parte. Por ahora me interesa que me lo entiendan de esta manera general. ¿Está claro?
Sí, profe. Listo. Entonces, la hemoglobina se puede explicar su funcionamiento con ambos modelos, ¿sí? Tiene de los dos. Bueno. Entonces, miren lo que sucede, ¿sí? Si la hemoglobina, la unión del oxígeno, ¿sí? En el estado T en el estado R es mucho más fácil que se una la hemoglobina al oxígeno, ¿sí? Se une más fácilmente que en el estado T, que en el estado T la unión del oxígeno va a ser muchísimo más difícil. Pero nosotros necesitamos que esté en el estado T porque es el de menor afinidad. Y al ser el de menor afinidad, ¿sí? Acuérdense que es importante para poder que funcione bien como transportador. ¿Sí? Esto sería si estuviera en R, cómo se pegaría el oxígeno. Si estuviera en T, cómo se pegaría el oxígeno. La curva que observamos, la experimental, pues miren que es una combinación de las dos situaciones, porque pues vamos a tener la proteína en ambos estados. Entonces, para que la proteína esté en T, tenemos que disminuirle la afinidad por el oxígeno. Y eso lo logramos ¿con quién? Con esta molécula. ¿Sí? Entonces, gracias a que la hemoglobina va unida al 2,3-difosfoglicerato, es que puede entregar el 66% del oxígeno. Si la hemoglobina no llevara el 2,3-difosfoglicerato, miren lo que nos entregaría de oxígeno. Solamente el 8%. Entonces hay que disminuirle la afinidad gracias a ese 2,3-difosfoglicerato para poder que entregue el oxígeno en los tejidos. Y aquí entonces les presento al 2,3-difosfoglicerato. Es esta molécula, tiene un fosfato en el carbono 2 y otro en el carbono 3. ¿Listo? Esto es otra forma pues de verlo. ¿Listo? Esa 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Se une aquí en este bolsillito. Y en ese bolsillito hay, miren, una histidina que tiene un grupo imidazol que tiene carga positiva, otra histidina, la 143, otra histidina y la lisina 82 de las 4 cadenas, ¿no? Esta es la cadena beta, la cadena beta 1. Y entonces aquí se mete el 2,3-difosfoglicerato, que las cargas negativas del fosfato interaccionan con las cargas positivas de las lisinas y las histidinas. Y esto es lo que hace que la proteína permanezca en T, o sea, baja afinidad por el oxígeno. Cuando esta proteína sí llega al pulmón, tiene baja afinidad por el oxígeno, pero de todas maneras se carga. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno en el pulmón, en el alvéolo, es altísima. ¿Estamos allí en eso? Sí, profe. Bueno, eso lo investigó un señor, apellido Bohr, ¿sí? Y a esto se le conoce como el efecto Bohr. Entonces, la hemoglobina llega con baja afinidad por el oxígeno a los pulmones, de todas maneras se carga de oxígeno, sale con esa baja afinidad hacia los tejidos. Y en los tejidos la hemoglobina va a entregar el oxígeno, ¿por qué? Además de que ya per se lleva baja afinidad, ¿sí? El pH en los tejidos es menor de 7,35. Resulta que los protones, si el pH es menor, 7,2 por ejemplo, como aquí, entonces miren, si el pH es de 7,2, resulta que los protones, ¿dónde están mayor? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde hay más protones? ¿En 7,35 o en 7,2? En 7,2. En 7,2 hay más protones. Pues resulta que los protones también son un efector alostérico negativo de la hemoglobina, o sea, un inhibidor alostérico. Entonces esos protones van a pasar de los tejidos, se le pegan a la hemoglobina y al pegársele a la hemoglobina, pues le vuelven la afinidad por el oxígeno todavía menor. Consecuencia,
¿Qué consecuencia ¿Entrega trae más eso? oxígeno? ¿Entrega más oxígeno? Mírenlo, aquí está, miren la azul. Si estamos a un pH 7.2, miren toda la cantidad de oxígeno que se libera, 77%, versus a si estábamos a un pH de 7.4, donde solamente se libera el 66%. ¿Estamos? Profe, podríamos decir que entre más cerca al neutro el pH, o sea, el 7, más libera oxígeno, ¿sí? Entre más bajo el pH, más oxígeno se libera. Así sea, o sea, digamos que no neutro, sino que entre más bajo, porque por ejemplo, si está en un pH de 3, entonces se va a liberar más. Sí, pero en un pH de 3, ¿qué ser humano está vivo? No, pues sí, pero era un ejemplo. Sí, a O sea, nivel entre más bajito, experimental, o sea, a nivel experimental, en un laboratorio, si entre más le bajes el pH, pues más oxígeno se libera. Pero a nivel de la vida, pues tenemos que tener en cuenta que, yo ya les había explicado en pH, que si llegamos a un pH de 7 en la sangre, estamos en la UCI y bien complicados. ¿Ok? O sea, y por eso les digo, esto no lo pueden. Pero a nivel experimental lo que dices es cierto, Isabel. Pero en la vida, pues hay que tenerlo bajo ciertos parámetros. Ahora sí me entiendes. o sea, sí, o sea, si nos preguntan el concepto, diríamos como entre más bajo el pH, más oxígeno libera. Sí y no. Porque acuérdate que la hemoglobina es una Experimentalmente, proteína. No, pero experimentalmente. acuérdate también de algo, Isabela. La hemoglobina es una proteína. Y los bajos pH, ¿qué le hacen a las proteínas? Las dañan. En la estructura. Destruyen la estructura. ¿Qué hablamos? La desnaturalizan. Entonces, tienes que también tener eso en cuenta. ¿Estamos? Ok. Listo. Entonces, un pH 7.2 en ejercicio sí vamos a tener un pH 7.2 sin ningún problema. Entonces, eso facilita la liberación del oxígeno. Bueno, el tiempo se nos acabó. Entonces, creo que esto que nos queda faltando se los explico el jueves antes de que arranquemos la práctica. Por hoy dejémoslo allí y en la próxima clase les termino esto de la hemoglobina y hacemos la práctica de bioinformática. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Sí, porque Dale, profe, ya son gracias. las... Sí, ya Gracias. se nos acabó el tiempo. No me di cuenta. Vale, que tengan buen día. Hasta luego, profe. Chao. Igualmente, profe, chao.